Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar la primera lectura que nos trae hoy el Evangelio. La iglesia nos presenta. Que es tomada del libro de sabiduría. Voy a reflexionar acerca de esta primera lectura, que me pareció muy importante. Nos da a nosotros una buena enseñanza, nos da a nosotros una buena explicación, el porqué de que muchas veces nosotros nos creemos más superiores que Dios, que creemos que todo lo que realizamos, todo lo que nosotros hacemos es por nuestros propios méritos, y no reconocemos a aquel que realmente nos lo da todo, el Todopoderoso, que es el Señor, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de la primera lectura del libro de sabiduría. Del libro de sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al ¿a qué? Vamos a leerlo del 1 ¿a qué? Al 9. Del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las iluminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? ¿Por qué solo son criaturas del que hace que aparezca todo esa belleza? Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a la gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, habrán escuchado la lectura que les acabo de narrar, ¿sí? Del libro de sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Ahí nos presenta a nosotros como un escenario donde el hombre se da cuenta de que hay muchas cosas en el mundo, y pero ellos nunca se cuestionan, nunca se preguntan, nunca se ponen a investigar
¿De dónde vienen esas cosas? El por qué surge el viento, por qué el agua, por qué los mares, por qué los animales, por qué la vegetación. Ellos no se preguntan el porqué de esas cosas. Si nos limitamos solamente a vivir y se puede decir que a comer de ellas. Nos limitamos solamente a alimentarnos de esas cosas, pero nunca pensamos nosotros realmente de dónde vienen esas cosas, quién hizo esas cosas. Entonces, hoy el libro de sabiduría nos está diciendo que nosotros muchas veces cometemos esos errores. Inclusive hay personas que tienen el atrevimiento de decir que Dios no existe, que esos son cuentos, que esos son fábulas, que esos son inventos de hombres, que son inventos de alguien que inventó esa historia, pero que eso no es real. Entonces, todo eso lo lleva, ¿a qué lo lleva? A la falta de conocimiento de Dios. Entonces, póngale clave. Empieza diciendo, el libro de la sabiduría, en el capítulo 13 empieza diciendo, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Entonces, empieza diciendo el libro de la sabiduría, dice, el hombre es tan incapaz de reconocer todo lo creado, todo lo que existe. El hombre es incapaz de reconocer todo lo creado o todo lo que existe, de que haya sido hecho o creado por una persona, por un ser extraordinario, por un ser poderoso. El hombre en su naturaleza es incapaz, es ignorante en ese sentido. Por eso dice el escritor de la sabiduría, dice, el hombre es incapaz de revelar por su ignorancia de Dios. Como no tiene conocimiento de Dios, como no se ha preocupado a conocer a Dios, como no se ha preguntado el porqué de las cosas, el por qué existen los árboles, el por qué existe el agua, cómo el agua vino al mundo, cómo los mares, el porqué de los peces, el porqué del hombre, de uno mismo, el porqué, cómo es nuestra existencia, cómo vinimos nosotros al mundo. O sea, como el hombre es incapaz de hacerse esas preguntas y de investigar, entonces eso, dice el escritor de la sabiduría, dice, eso lo hace ignorante. Dice, lo hace ignorante de las cosas de Dios, lo hace ignorante de Dios. Entonces, dice, todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Entonces dice, todo lo que admiran por su valor. O sea, nos limitamos nosotros a que creemos que por nuestras propias capacidades, todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hemos logrado ha sido por mérito propio, por mérito de nosotros. Somos tan incapaces de darle el reconocimiento al que realmente es, que realmente creó todo, que es el dueño de todo, que es Dios. Y entonces nosotros creemos que por nuestras propias capacidades nosotros podemos realizar las cosas. Empezando, por ejemplo, todos los avances científicos. Por ejemplo, cuando el hombre descubre ir a la luna, cuando el primer hombre que va a la luna, cuando hacen todas esas investigaciones, muchos de ellos creyeron que por su inteligencia, por su capacidad y por su inteligencia, ellos lograron todo eso.
pero no fueron capaces de reconocer que con sus limitaciones, porque nosotros somos seres limitados, no podríamos realizar todo eso, si no es porque hay alguien más grande que uno, más poderoso que uno, haya realizado esas cosas. Y así como se hacen estas cosas, se hacen muchas cosas donde nosotros pensamos que somos nosotros los que lo hacemos y que no es Dios el que está ahí. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 17, 26 creo que es, cuando él está exponiéndole a unos paganos, exponiéndoles cómo es la existencia de Dios, para que ellos conozcan de dónde es que viene todo. Entonces él les dice unas palabras que yo quiero también repetirlas acá. Hechos, vamos a ver, Hechos capítulo 17. Vamos a buscarlo, Hechos 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 26, vamos a leerlo desde el 26, de ahí dice: habiendo sacado de un solo hombre toda la raza humana. ¿Quién sacó de un solo hombre toda la raza humana? Dios. Quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismo a Dios. Dice Pablo, el hombre debería de buscar por sí mismo a Dios. Dice, por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas. Dice, aunque fuera a tientas, deberían preocuparse, deberían hacer esforzarse, deberían preguntarse el porqué de las cosas, el por qué existe esto, el por qué existe aquello, cómo fue que vino esto, cómo hizo aquello, cómo fue la creación, cómo fue que vino, cómo está todo lo creado, de dónde viene eso. En vez de ellos preocuparse por eso, dice, habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontraría. Entonces Pablo dice, si al menos se hubiesen preocupado de tratar de buscarlo, de esforzarse en buscarlo, al menos lo podrían encontrar. Pero mire que hay muchos que todavía no han querido querer reconocer a Dios, querer buscar a Dios, querer encontrar a Dios, de darle crédito a Él todo lo que existe, de darle crédito a Él. Y el apóstol Pablo nos dice también en Colosenses 1, 15, dice que todo, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Entonces nosotros no podemos darnos crédito de las cosas que tenemos, que darnos crédito de decir que yo las conseguí por mí mismo, por mi esfuerzo. No, si yo por ejemplo estoy estudiando y termino mi proyecto, termino mi estudio, me gradúo y soy un profesional, eso no es gracias a mi capacidad, no es gracias a mi intelectual, a mi razonamiento. No, eso es gracias a Dios que me dio a mí la sabiduría, que me dio a mí el entendimiento, que me dio a mí el conocimiento para yo poder cumplir con mi trabajo, cumplir con lo que yo debería realizar o hacer, con mi estudio, y poder salir y poder lograr lo que acabo de lograr. Pero eso no es por mérito propio, eso no es porque yo pude, no, porque Dios
esto intervino, que Dios intervino, Dios me dio esa capacidad. Por eso Pablo, vamos a leerlo, primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos habla ahí de que por Dios y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Colosenses, vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, y Él es el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Porque en Él, ¿quién? En Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo lo que existe, todo lo que fue creado, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos tocar, todo lo que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros lo podemos, dice, absolutamente todo fue creado. Dice, todo fue creado ¿por quién? Por Jesucristo. Tanto en el cielo como en la tierra, dice. El universo visible y el invisible. Tronos, gobiernos y autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, decir que por mérito propio yo puedo realizar algo, estoy siendo una persona prepotente, una persona soberbia, una persona que me creo más que Dios, una persona que me creo que soy Dios. Entonces, por eso es que dice el libro de la sabiduría, el hombre es tan incapaz en su naturaleza que prefiere ignorar a Dios. Entonces, todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Se quedaron con las obras, o sea, las obras. Por decir un ejemplo, que yo vaya, digamos que yo vaya a una peregrinación y vaya a una iglesia o a un templo creado, templo hecho por manos de hombre, y yo me quedé fascinado por todo lo que yo vea en el templo, por su estructura, por su arquitectura, por todo lo que hay por dentro, cómo se finalizó, toda la hermosura que el templo y que yo me quedé maravillado, extasiado con todo lo que yo vea en el templo, y no reconozca realmente a aquel que fue el que motivó, que fue el que le dio el entendimiento y la sabiduría a ese artesano para que terminara de realizar esa obra tan maravillosa. Entonces yo me quedé extasiado solamente en lo superficial, en la parte exterior, pero no reconozca a aquel que realmente tiene todo el mérito, que es Dios. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Entonces, entonces dice, se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Bueno, entonces si les gustó este video, si les gustó esta enseñanza, me le pueden dar un me gusta, un like, y lo pueden compartir con todos aquellos, con sus amigos, con sus seres queridos.